esa preciosa palabra que no puede faltar. Tengo la Biblia abierta en Salmos capítulo 19, verso 13. Hoy tenemos un tema súper especial que lo necesitamos todos, porque creo que en un momento dado a todos este mal del que voy a hablar, a todos nos, diría alguien por ahí, nos pica el bicho. Eso lo vemos desde los patriarcas, desde los profetas, incluso en los apóstoles. Bueno, a excepción de Cristo, hay momentos en que como que lidiamos con esta situación y que Dios nos ayude. Y hacer prevención. Si nunca nos ha pasado, pues que no nos pase. Si nos ha pasado, corregirnos. Y si nos está pasando, liberarnos de esto, de lo que les voy a hablar hoy. Dice en Salmos capítulo 19, verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Oigan, plural. Que no se enseñoreen de mí. Digámosle a él, Señor, deberíamos tomar esta oración como nuestra también. Señor, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, cuando sea preservado, cuando no se enseñoreen de mí, entonces solo ahí, solo así, seré íntegro y estaré limpio, estaré libre de gran rebelión. Mire cómo hay una mezcla aquí de palabras, integridad y rebelión. Seré por un lado íntegro y seré libre de rebelión cuando el Señor me preserve de las soberbias y no me ayude a que no se enseñoreen de mí. La soberbia. Bueno, es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Partamos de ahí. ¿Qué es una persona soberbia? Entre muchas cosas, es diríamos también un complejo, ¿no? A esto de superioridad o inferioridad le llaman complejo. En este caso de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Tiene que ver con despreciar, menospreciar, denigrar, rebajar a los demás, poniéndonos por encima de ellos. Coloquialmente dicen en Colombia, bueno, no sé si en otras partes, mirar por encima del hombro a otros. En todas las listas de pecados, escuche mi hermano, en todas las listas de pecados, la soberbia es la más grave de todas. De hecho, es la principal fuente de la que derivan los demás pecados. Algunos sinónimos de soberbia son engreimiento, orgullo, arrogancia, altivez, hinchazón, ínfulas, altanería, enaltecimiento, vanidad y envanecimiento. Mire, aquí tenemos 11 sinónimos de soberbia. Puede que haya más, ¿no? Creo que hay más, pero trae a colación 11. De manera que, oiga, los tentáculos de la soberbia y su poder tóxico, dañino es grande. De ahí que el salmista diga, preserva también a tu siervo de las soberbias. Por favor, Señor, que no se enseñoreen de mí. Dígaselo. Digámosle al Señor. Digámosle, Señor, presérvame de las soberbias. A veces las personas, quienes tienen la tendencia a proferir humildad, es todo lo contrario.
Hay personas que muchas veces hacen un comentario y le agregan en mi humilde opinión. O dicen uno que es humilde. Una vez leí una frase por ahí que decía, no hay nada más lejos de la realidad de la humildad que quien vive profiriendo que es humilde. Dando a entender que las personas que repetidamente están diciendo que son humildes, en realidad no lo son. Yo, si quiero orar esta oración, yo quiero decirle al Señor, Señor, presérvame de las soberbias. Señor, por favor, que no se enseñoreen de mí. Preservar es proteger, o sea, protégeme. Es conservar, es guardar, es resguardar anticipadamente a alguien o algo o de algo, de algún daño o peligro. Y por eso agrega el salmista, entonces seré íntegro. Fíjese cómo está relacionando una cosa con la otra. Es decir, mientras estemos en soberbia, mientras estemos bajo este sentimiento o complejo, vea, no le demos más vueltas. Una persona soberbia jamás podrá ser íntegra. No le demos más vueltas a eso. Un soberbio jamás será íntegro. Y dice aquí, y estaré limpio de gran rebelión. Un soberbio jamás estará limpio de gran rebelión. De hecho, primero viene la soberbia y luego la rebelión. Todas las personas soberbias resultan en rebelión. Entonces, ¿cuándo estaré limpio de gran rebelión? Cuando me preserve el Señor de las soberbias. Cuando el Señor me guarde de ser enseñoreado de ellas. Si no nos guardamos de la soberbia, o Dios en su gracia no nos guarda de ella, como lo hizo con Pablo, al enviarle un aguijón en la carne, del cual Pablo dice claramente, los lectores de la Biblia se van a encontrar con eso. Pablo dice claramente que Dios le envió ese aguijón en la carne para que no se exaltase, que es otro sinónimo, desmedidamente. Exaltarse tiene que ver con soberbia. Pablo está reconociendo que necesitaba ese aguijón para no ser engreído, para no ser alzado, altanero. Eso está en segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 19, para que vean que no es cuento. Ahí él está diciendo, y para que las grandezas de las revelaciones o de las visiones o de lo que se me mostró no me exaltase desmedidamente. De hecho, que los duros en estudiar el perfil psicológico de los apóstoles han concluido que Pablo lidiaba con la soberbia, tenía siempre aires de grandeza, pero él cuenta que Dios le permitió ese aguijón en la carne para mantenerlo, como decimos en Colombia, con el freno de mano, controladito. Si Dios no hace eso con nosotros, si no nos guardamos de la soberbia, o Dios en su gracia no lo hace, la soberbia nos llevará al fracaso total, a un fracaso rotundo. Como pasó en el caso, ejemplo, el rey Uzías. Es un ejemplo perfecto. En segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 6 en adelante dice, muestra que Uzías peleó contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas y los venció a todos porque Dios lo ayudó. Al punto que su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho, escuche, altamente poderoso, así dice el verso, se había hecho altamente poderoso. A partir del verso 9 de segundo libro de Crónicas 26, destaca los logros de Uzías, tremendos logros, las torres que edificó, las muchas cisternas que abrió, su vasta ganadería, sus viñas,
el ejército de guerreros que tenía, sus escudos, sus lanzas, sus yelmos, sus coseletes, sus arcos, sus hondas y sus máquinas de guerra inventadas por ingenieros. Véase ese enorme listado de logros de Uzías. Era un guerrero victorioso, vencedor. Era un estratega de guerra, un hombre que Dios le dio fama. Y el verso 15 dice que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Uzías fue un hombre de mucha fama, fue un hombre de mucho poder, fue un guerrero vencedor, fue un estratega de guerras, fue un hombre tremendo líder, hasta, escuche, hasta que la soberbia brotó de su corazón. Y eso está en el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, o sea, se ensoberbeció, se llenó de soberbia, de arrogancia, de altivez. Escuche, para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor. Mire lo que dice David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. La soberbia lleva a rebelión, un fruto de la soberbia es la rebelión. Y aquí lo está diciendo, que el corazón de Uzías se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios. Siempre la soberbia, siempre dará como fruto la rebeldía. Y en su soberbia, Uzías, en el verso 17 en adelante dice que hizo lo que no le era permitido hacer. Entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, cosa que solo podían hacer los sacerdotes. Y cuando fue reconvenido, es decir, cuando se le llamó la atención, cuando eso lo hizo el sacerdote Azarías, cuando Azarías le llama la atención acompañado de 80 sacerdotes más que le pedían a Uzías que saliera del santuario porque había prevaricado contra Dios. Dice la Biblia que Uzías se llenó de ira. Vea, soberbia, rebelión, ira, pero lleno de ira contra los sacerdotes del Señor, contra los hombres santos. Y en su ira contra ellos, la lepra le brotó en la frente. No tenía lepra, le brotó, se le manifestó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa del Señor fue hecho inmundo, porque los leprosos los tenían como personas inmundas. Y en su inmundicia, en ese estatus de inmundicia, junto al altar del incienso, imagínese, dentro de la casa del Señor, tuvo que salir corriendo de la presencia de Dios. Soberbia, rebelión, igual ira, pero ahora escapando, huyendo. Ahora vienen las consecuencias de la soberbia, ahora vienen las consecuencias de ese pecado. Ahora está huyendo de la presencia de Dios porque fue el Señor quien lo hirió con lepra. Y como los leprosos, fue exiliado
y enviado a una casa apartada, pues por ser rey, porque los leprosos no se les daban casas para el exilio, no eran echados de los pueblos, eran apedreados si se iban a acercar a la gente sana. Tenían que ir a vivir en las cavernas, en las cuevas, en los montes, por ahí como los parias. Pero como aquí se trata de un rey, pues en esa diplomacia para un rey, lo mandaron a vivir en una casa exiliado, sin derecho al templo, sin derecho a la presencia de Dios, porque mire todo lo que perdía un leproso, desde lo social, desde lo espiritual, desde lo familiar, desde lo sentimental, desde lo emocional. Lo primero que perdía un leproso era acceso a la presencia de Dios. Ahora sale huyendo, es echado de la presencia de Dios. No tiene derecho, por decir así, al culto. No puede entrar al templo, ni siquiera pararse en los atrios del templo, lo apedrearían. Pierde el derecho a abrazar a su esposa, a estar con ella íntimamente. Pierde el derecho a abrazar a sus hijos. Pierde el derecho a las relaciones interpersonales, a moverse entre la sociedad. La lepra lo descalificaba de todo eso. Por eso, hombre, razón tiene David al decir: preserva también a tu siervo de la soberbia. Vea, Señor, que no se enseñoreen de mí. Vea, Señor, por favor, guárdame porque la soberbia puede traer consecuencias gravísimas. En el caso de Usías, mire todas las consecuencias que trajo. Perdió todo. Y fue leproso hasta el día de su muerte. Qué pesar. No hubo para él sanidad. Excluido de la casa del Señor y leproso hasta el día de su muerte. Al punto que Jotán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real y del gobierno del pueblo. La soberbia. ¿Qué decir del engreído, arrogante, altivo y soberbio rey Nabucodonosor? ¿Qué decir de Nabucodonosor? Tuvo que aprender sí o sí que por encima de él estaba el que es todopoderoso. Pues aunque Dios en su infinita gracia de antemano le mostró lo que le iba a pasar por soberbio, eso fue un acto de la gracia de Dios. De hecho, con él inicia el tiempo de los gentiles, el tiempo en que Dios comienza a tratar con los gentiles, a revelarles su poder, su soberanía, sus ciertos atributos. Y Dios en su gracia le mostró de antemano lo que le iba a pasar por soberbio y cómo evitarlo. Dios es muy bueno. No solo le muestra lo que viene, sino que le manda un consejo de cómo evitar eso. Pero él creyó que eso era puro cuento. O simplemente lo olvidó. Simplemente concluyó: no, eso a Dios ya él le olvidó. Y tuvo que conocer en carne propia el poder del que es fiel y verdadero. Si Dios es fiel y verdadero, hermano, vea, cuente con lo que Él promete, cuente con lo que Él dice, Él no va a fallar. Si Dios le manda un consejo a Nabucodonosor para que evite lo que viene, manténgase en ese consejo, porque si olvida ese consejo le llega. Y tuvo que experimentar eso. Eso está en Daniel capítulo 4, verso 27 en adelante. Por tanto, el consejo que le da Daniel: oh rey, acepta mi consejo. Yo le voy a decir cómo evitar lo que te viene. Oiga, tan arrogante que se hizo una estatua en su honor. Porque los reyes se creían dioses. Ellos no solo reclamaban adoración a sus deidades, a sus cientos de dioses, sino que ellos mismos se presentaban como dioses. Cuando hacían esas estatuas en su honor, era para que la gente, al adorar esos ídolos, indirectamente estaban adorando al rey también. Entonces Daniel le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia.
y tus iniquidades haciendo misericordias. Oiga, estas palabras sí que aparecen, justicia y misericordia. Para con los oprimidos, haga justicia y haga misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, porque estaba desesperado, había perdido el sueño, porque había tenido unas visiones, unas revelaciones o unos sueños que lo perturbaron. Y entonces Daniel está dando un consejo. Hombre, tal vez haga esto, haga aquello. Le voy a dar este consejo. Esto por cuanto el rey había tenido un terrible sueño en el que se le mostraba que su reino, representado en un árbol gigantesco, frondoso enormemente, lleno de frutos en abundancia, y era tan grande ese árbol que al punto que se convirtió en morada de animales. Eso era un hotel, por decir así, porque pues en él se estaban las vacas, el ganado se estaba, había alimentos, habían frutos, habían pájaros. Eso era todo un hotel, había comida y había posada y había sombra para las altas temperaturas. Así está representado el reino de Nabucodonosor. Oiga, si había hecho tan fuerte ese árbol que era conocido hasta los fines de la tierra. O sea, si hablaba de ese árbol, que está hablando del reino, o sea, si hablaba del reino de Nabucodonosor, era una potencia. Usemos ese término, era la potencia de la época. Pero ese árbol sería cortado y destruido, mientras él sería echado de entre los hombres y moraría con las bestias del campo. Sería apacentado con la hierba del campo como a los bueyes. Sería mojado con el rocío del cielo. En su locura, porque en realidad entró en demencia, Dios trastornó el cerebro de este hombre, sus pensamientos, su espíritu, y entró en una demencia y se fue a vivir al campo. En la ciudad le llamaríamos en la indigencia, ¿no? Pero en este caso al campo, como un indigente, como un nómada, como una persona por ahí entre los animales. Oiga, sería mojado con el rocío del cielo. En su locura se volvería como un animal por periodo de 7 años, hasta que conociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, que lo da a quien él quiere y que el cielo gobierna por encima de cualquier poderoso. Resulta que los reyes, volviendo al tema cultural y de la época, en su engreído corazón, en su soberbia, ellos creían que no, que las deidades eran dioses por allá en ciertas regiones o en el cielo, pero que en su gobierno él mandaba por encima del que fuera. De hecho, un hombre del cual hay videos, un hombre que llegó a levantar un régimen que estremeció al mundo y amenazó al mundo, llegó a decir en cierta ocasión: Dios en el cielo y yo en la tierra, y fulano en la tierra. Oiga, tremendo, como quien dice, si es que hay Dios, él gobernará en el cielo, pero aquí en la tierra mando yo. Y resultó, según algunos historiadores, suicidándose a lo último en sus maquiavélicos pensamientos y en su locura. Entonces, Nabucodonosor va a tener que aprender que Dios no es solo Dios del cielo. De hecho, una de las premisas que se les enseñaba a todo judío, especialmente los del remanente fiel, desde bebés o quizás desde el vientre, era: aprende pues, oh Israel, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y no hay más.
Pero hay otros textos donde habla y en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene dominio de todo. Mire, hablando de Cristo, de su kenosis, de su despojamiento, de su vaciamiento, de lo que hizo, de cómo siendo Dios se manifestó como hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo rey, se presentó como un esclavo, siendo sacerdote o el creador, se manifestó como cordero, fue llevado al matadero como una criatura, siendo eterno, se metió en el tiempo, bueno, todas estas cosas. Entonces dice, por lo cual, eso está en Filipenses capítulo 2, verso 5, siempre nuestro hermano ahí poniendo los textos bíblicos, versos 6, 7 en adelante, dice, por lo cual, por lo que hizo, por ese mérito, por su despojamiento, por su vaciamiento, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más elevado. Cristo tiene la parte más alta. Si es que vamos a hablar de podiums y vamos a hablar de campeones, Cristo está en la parte más alta. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, un personaje decía, Dios en el cielo y fulano en la tierra. No, señor. Una vez unos enemigos que enfrentaron a Israel en los montes y perdieron, dijeron después, no, vamos a enfrentarlos en el valle, que es que el Dios de ellos, los dioses de ellos son dioses de los montes, y allá pelearon los dioses de ellos contra nosotros y nos ganaron. Vamos a enfrentarlos en el valle, que nuestros dioses son del valle, y aquí en nuestro hábitat, en nuestro medio. Y Dios le dijo a ellos, por cuanto han dicho que yo soy Dios de los cielos, de los montes, de las alturas, vamos a pelear en el valle y todo ese ejército quedará vencido, para que sepan que yo soy Dios de los montes y Dios de los valles también. Oiga, y tal cual como se lo había advertido Daniel de antemano al soberbio rey de Nabucodonosor, al engreído rey, tal cual pasó. Voy a recordar la cita bíblica porque mi hermano siempre ahí exponiendo los textos, la mayoría de veces. Daniel capítulo 4. Bueno, también resalto los hermanos que ahí en el chat van poniendo las citas bíblicas. Hay hermanos que lo hacen porque llegan otros y preguntan, ¿dónde está leyendo el pastor? ¿De dónde está hablando? Daniel capítulo 4, verso 29 en adelante, mire lo que pasó. Al cabo de 12 meses, esto lo está diciendo el propio Nabucodonosor, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Ellos se creían todos poderosos, ellos se creían unos duros. El apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te vanaglorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Por qué te ensoberbeces? Apreciado hermano, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. No son nuestras fuerzas, no es nuestro intelecto, no es nuestras capacidades, no es que tengo 4 títulos universitarios, no es que tengo buena suerte para los negocios, no, es Dios el que nos ha bendecido. Pero Nabucodonosor está hablando de la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, no para gloria de Dios, sino de mi majestad, yo, el yo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
se cumplió el sueño. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, o sea, exiliado, alejado de la sociedad, y comía hierba como los bueyes. Se acabaron los banquetes, los cabritos asados, los corderos asados, los novillos, las aves exóticas, los animales exóticos, las exquisituras. Pudiéramos decir, se acabó el caviar, los langostinos, las comidas costosísimas, dependiendo también los gustos. Se acabaron las lechonas, los tamales. Oiga, tremendo. Y comía hierba como los bueyes. ¿Qué hierba comen los bueyes? Pasto. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, como un animal, hasta que su pelo creció como plumas de águilas. ¿Cómo? No que le salieron plumas de águila, sino que el pelo le creció, como, obvio, 7 años sin barbero, 7 años sin llamar al peluquero, 7 años sin hacerle mantenimiento a su cabello, a su barba. Obvio que el pelo se le creció, se le quemó, le saldría hasta horquilla, las damas que se preocupan tanto por esas cosas. Bueno, y sus uñas como las de las aves. He visto por ahí en videos de personas parias, o bueno, hay otras palabras, no recuerdo, otras palabras de algunas personas que las uñas ya no pueden usar zapato, porque las uñas le crecen de una manera exorbitante, se les doblan, pareciera que no fueran uñas, sino más bien ya cascos, hablando de los pies. Ya no le entra, no cualquier corta uñas, he visto videos, no cualquier corta uñas sirve, ¿no? Ya es con otra clase de dispositivos para arreglarle a esas personas. Nabucodonosor se volvió como un animal, pero al ser un ser humano, quien lo vea diría, eso es un monstruo, eso es como, bueno, tantas cosas místicas que vemos por ahí, imágenes o videos. Eso es un monstruo, eso es esto. Otro diría, eso es un demonio. Bueno, en fin, se volvió algo espeluznante. Definitivamente, Dios sí mira al altivo, porque Dios sí lo mira, pero de lejos. Dios mira al altivo de lejos, al soberbio, al orgulloso, al engreído. Por eso que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Mantengamos en un sincero arrepentimiento diario, mantengamos en una buena comunión con Dios. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Siempre estemos estudiando del Maestro, siempre estemos hablando con el Maestro, siempre vámonos a los escritos de los evangelios. Si Él dice aprender de mí para aprender de Cristo, pues hay que mirar lo que hizo, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo reaccionaba a diferentes circunstancias para poder aprender de Él. Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso. Excelso es máximo en su grado. Si fuéramos a hablar de lo que tiene que ver con las jerarquías militares, Él sería el general con más soles, el general de más altísimo rango, ¿sí? Máximo en su grado. Fue exaltado hasta lo sumo, hablando de Cristo. Y aún así, a pesar de que Él es máximo en su grado, a pesar de que Él es excelso, con todo y eso, atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Mire, ¿qué más humildad de Cristo que hacer eso? ¿Cuál sería la persona de cada país? ¿Quién es el más excelso? De cada país, ¿quién es el comandante en jefe? Comandante en jefe, ¿cuál es?
En algunos países, pues, el primer ministro es la persona de máximo en su grado. En otros países es el rey. Y en otros países el presidente. Todas las cosas que habría que hacer para que una persona de estas nos atendiera. Había que superar o cumplir todos los requerimientos protocolarios. Yo me imagino toda la gestión para que un personaje de estos le saque a uno tan solo 5 minutos. Dirían los muchachos, al menos para la foto, para el Face. ¿Cómo sería de difícil llegar a estrecharle la mano a un personaje de estos? ¿Cómo miran con desprecio? ¿Cómo tenemos video, imágenes de estas personas cuando alguien logra invadir su protocolo de seguridad? Todas estas personas que lo cuidan, y cómo tratan con desprecio al pobre, al que ellos consideran de abajo. Pero el Señor, a pesar que es excelso, máximo en su grado, no en un país, no en una nación. Él no es máximo en su grado en una potencia, ni siquiera es máximo en su grado en la tierra. No, Él es máximo en su grado en el universo mismo, en los cielos, en la tierra, en todo. Pero aún así atiende al humilde. Atiende. Hermano, Él te atiende. No dudes en consultar lo que Él te atiende. No dudes en pedirle que Él te atiende. No dudes en poner su queja delante de Él, que Él te atiende. Y no necesita protocolos, no necesita secretarios, no necesita enviar solicitudes, no necesita palancas, no necesita que conocidos nos referencien. No necesitamos nada de eso. Nos atiende. ¿Pero a quién atiende? Al humilde. No a cualquiera. Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. La gracia de Dios como carisma, porque la gracia de Dios para salvación se ha derramado a todos los hombres, pero hay muchos que a pesar de que fueron salvos con la gracia de Cristo, no tienen carisma. Pero la gracia de Dios como carisma, como gracia en la persona, es para un grupo selecto, no es para cualquiera. Y eso está en Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la gracia de Dios como carisma está disponible para todos los que quieran pasar por el proceso de humildad. Síntomas de una persona con soberbia. Vamos a mirar los síntomas. Las personas con soberbia sienten la obligación, la necesidad de admiración o de atención exclusiva por parte de los demás. Lo que decimos coloquialmente, se cree en el centro de atención. Se cree en la última gaseosa del desierto. Se creen los únicos, los exclusivos. Están por encima de todos. Si vamos a hablar de cantantes, se cree el mejor cantante. Si es de predicadores, se cree el mejor predicador. Se cree el mejor maestro. Se cree el mejor conductor. Se cree el mejor mecánico. Se cree el mejor decano. Se cree el mejor psicólogo. Dependiendo las áreas, se creen los mejores en todo. Son de muy poca empatía y escasa capacidad de escucha. No están dispuestos a oír consejos. No están dispuestos a oír llamados de atención. No están dispuestos a que los regañen, por decir así. No, porque saben tanto y son los mejores en todo, según su propio camino, que no necesitan un consejo. Y entonces viene la palabra, ¿usted sabe quién soy yo?
para que me venga a hablar así? ¿Usted sabe quién soy yo para que me venga, algo? ¿Usted sabe quién soy yo? Tienen una actitud impositiva, se imponen de los propios criterios e ideas. Son agresivas en la comunicación. Las personas soberbias golpean la mesa. Y no solo golpean la mesa, maltratan al mesero, maltratan las autoridades, menosprecian a las personas que atienden detrás de un, escritorio. Se ensañan contra el empleado en todas sus esferas. Van a hacer un reclamo a una empresa, pero insultan al empleado, que es tan solo eso, un empleado. Insultan al mesero, insultan al cajero, humillan a las personas, son humillativos, las personas soberbias. Quieren que se les atienda primero cuando han llegado de último. Quiere que les den prioridad cuando hay por encima de ellos personas de más edad, mujeres en embarazo, pero ellos se creen con el derecho de que los atiendan a ellos primero, sin importar en qué lugar de la fila esté. Son los encopetados de la reunión, las personas soberbias son los encopetados de la reunión, son los cajamanes, son los amos, según ellos, y dueños de todo. Tienen mucha dificultad para reconocer los propios errores y ajustar las críticas. No entienden que las críticas tienen muchas cosas positivas que, si prestamos atención, nos pueden servir. Pero mire, hay muchos más síntomas de una persona soberbia. Estos son tan solo unas. Las personas soberbias son ególatras. Es decir, persona ególatra es que se rinde culto y adoración a sí mismas. Se admiran excesivamente a sí mismas. Se enamoran de sí mismas. De hecho, esto es un trastorno psicológico. La verdad no recuerdo el nombre de ese personaje. Un personaje que se enamoró de sí mismo y de ahí vienen todos. Ese es el padre de todas esas personas con esos delirios. Por favor, si recuerda el nombre de ese trastorno, colóquelo en el chat porque en el momento se me escapó. Lo bueno de Nabucodonosor, a diferencia del rey Usías, es que Nabucodonosor reconoció su soberbia, se arrepintió y fue restaurado. Porque aunque Dios atiende al humilde y al altivo mira de lejos, pero si el altivo se arrepiente, si el altivo pide perdón, se humilla, también entra en el ranking de aquellos que Dios atiende. Verso 34, Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, al fin de los 7 años, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Yo estaba loco, era una persona irracional, parecía un monstruo, parecía un animal porque me comportaba y me creía animal, pero mi raciocinio, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Entendió que había un Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Yo tan solo viviré 50, 60, 70 o 90 años, pero es que el Altísimo vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mi reino durará poco. Y de hecho duró poco porque después vino otra nación y lo venció a él, pero el de él es por todas las edades. Todos los habitantes, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No solo gobierna el cielo, él también gobierna la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque él es el soberano, porque él es el rey de reyes, señor de señores, porque él es el todopoderoso. En el mismo tiempo, en esa misma hora que
alabé, que reconocí, que glorifiqué, que entendí que hay un Dios que gobierna en todo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida, porque al humilde él lo exalta. Si al soberbio lo humilla, al humilde lo exalta. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo no a cualquiera. Ya renuncié a los dioses paganos, ya no me sirven, no tienen valor, no tienen importancia. Ahora alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Nada de lo que hizo conmigo fue injusto. Al contrario, yo mereciera pero la muerte, y él en su gracia me quitó la razón, pero me conservó la vida. Y luego me devolvió la razón con todo y más grandeza, porque ahora entiendo que el grande es él. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es entonces que pasa a contarnos su experiencia. En el verso 1 y 3, él está iniciando su relato, como dándole introducción al relato. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Por eso la oración del salmista también debiera ser la nuestra. Yo la oro, Señor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebeldía, porque inevitablemente la soberbia da como fruto rebelión. Pero, para terminar ya, ¿cómo ser preservado de la soberbia? El contexto inmediato anterior al texto leído en Salmos 19:13, el inmediato nos da perfecta luz de cómo lograrlo. El contexto anterior inmediato, los textos antes. Ahí dice, ¿quieres ser preservado de la soberbia? Véalo, ahí está. Verso 7, Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que necesitamos, que nuestra alma sea convertida. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Tu siervo es además amonestado con ellos. Verso 11, en guardarlos hay grande galardón. Y es en ese contexto que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Hermano, yo lo invito a orar ese pasaje, memorícelo, órelo. Si estamos así, si ya le dije los síntomas, si hemos golpeado la mesa, hey, con rabia, con ira, allá en el restaurante, si hemos tratado mal al mesero, allá al cajero, allá el señor del parqueadero, los hemos tratado como usted no es nada, usted es un don nadie, usted es esto. Si hemos humillado a las personas, ahí están los síntomas de las personas soberbias. Liberémonos de eso. Liberémonos digámosle, Señor, por favor, presérvame, consérvame, líbrame de la soberbia, porque solo así seré íntegro y solo así estaré limpio de gran rebelión. Vamos a orar. Bendito Jesús. Muchas gracias. Ay, Señor, gracias. Gracias por esta palabra tan bonita, tan necesaria, tan edificativa, tan ilustrativa. Gracias, Señor. Yo quiero, Señor, orar este salmo como siempre, Señor. Señor, presérvame también de las soberbias. Por favor, Señor, que no se enseñoreen de mí, para que yo sea limpio
para que yo sea íntegro y para que yo sea librado de gran rebelión. Mira, mis hermanos, esta palabra que llegue hasta lo más profundo de sus corazones, que esta palabra, Señor, rescate a alguien de las soberbias, que esta palabra libere a alguien de las soberbias y lo haga reflexionar antes que venga la consecuencia de la rebelión, antes que venga la consecuencia de ese pecado llamado soberbia. En el nombre glorioso, en tu nombre santo, mi amado Jesús. Amén y amén.